Ok, adelante con ello. Bueno, pues os voy a contar un poco cómo ha sido la historia de nuestro estudio. Probablemente nos conozcáis por alguno de estos dos videojuegos, The Last Door, que hoy por hoy está publicado como temporada 1 y temporada 2 en Steam, Google Play, la App Store y ahora también en consolas, pero seguramente a través de Blasphemous, que es el videojuego que, digamos, nos ha hecho más conocidos. Es un videojuego para PC y consolas que salió hace pues casi 2 años ya, en septiembre de 2019. Algunos de nuestros logros como estudio, pues, bueno, principalmente el haber conseguido más de 1 millón de jugadores con Blasphemous. La cifra total realmente la desconocemos porque el juego ha estado recientemente gratuito en Twitch Prime y todavía no nos han dicho cuánta gente se lo ha descargado de ahí, así que a lo mejor estamos hablando incluso de más. Pero lo que es en ventas puras y duras han sido 1 millón, que es una cifra que, bueno, cuando empezamos ni siquiera soñábamos con alcanzar, ¿no? Y hoy por hoy, pues somos un equipo de 32 personas. Llevamos 4 proyectos a la vez, de los cuales uno de ellos es Blasphemous, que todavía no lo hemos dado por terminado. Todavía nos queda una actualización gratuita más que va a anunciarse este verano oficialmente, dentro de poquillo. Y también tenemos una película documental en la que contamos la historia del desarrollo de Blasphemous. Eso ha sido un resumen de algunas de las cosas que hemos conseguido, pero me gustaría transmitiros un poco la visión de que nada de esto ha llegado ni rápido ni de forma fácil, ¿no? Os voy a contar un poco cómo ha sido nuestra historia y es una historia larga en la que se ha requerido pues mucha paciencia y bueno, y seguir ahí al pie del cañón hasta que por fin las cosas pues funcionaron, ¿no? Sobre mí os puedo decir que yo siempre tuve claro que quería desarrollar videojuegos. Yo tuve contacto desde muy joven con la microinformática, con un ordenador MSX y aquí me veis con uno de los primeros PCs a los que tuve acceso, que no era ni siquiera mío, que era de un tío mío. Mi familia no tenía mucho poder adquisitivo. Y la verdad es que yo siempre fui heredando los ordenadores que el resto de mi familia a ellos se les anticuaba, pues yo los iba heredando, ¿no? Y aquí me veis ya de pequeñito ahí trasteando, bastante jovencito trasteando con el PC. Ya llevaba unos años andando con ordenadores y cuando yo veía los videojuegos yo sabía que, yo pensaba que de alguna manera esos videojuegos alguien los tenía que estar haciendo y me resultaba muy curioso pensar en averiguar cómo se hacían esos juegos, qué es lo que había detrás de la construcción de esos videojuegos. Aprendí a programar. Mi entrada en el mundo del desarrollo fue, bueno, a través de la programación. Y aquí veis un poquito ya más mayor. Y bueno, yo aprendí a programar, varios lenguajes de programación. Empecé con Basic, después pasé a Pascal, después con C y C++. Y bueno, yo sabía programar, quería hacer videojuegos, pero en el sur de España no había ninguna empresa de desarrollo de videojuegos. Los videojuegos los desarrollan personas, pero si tú no conoces a ninguna de esas personas, pues es posible que no sepas, o sea, no veas como una realidad factible el poder llegar a ser tú una de esas personas y poder llegar a convertirte en una de esas personas. Entonces, durante unos años me centré mucho en aprender a programar, conseguí un título de programador y conseguí un trabajo de programador, pero no era en videojuegos, era en desarrollo de software para empresas, ¿no? Y durante unos años pues me olvidé un poco de ese sueño de ser desarrollador de videojuegos, me dediqué bueno, a aprender a programar muy bien. Y cuando ya me empecé a aburrir de programar software para empresas, pues retomé el sueño de la infancia de ser desarrollador de videojuegos. Y aunque en un principio no tenía ni idea de por dónde empezar,
de lo que es, o sea, lo primero que me quedó claro es que yo no iba a ser el único del mundo que tenía, digamos, esa aspiración. Seguro que hay más gente que, igual que yo, quiere ser desarrollador de videojuegos. Entonces, en un principio me centré en localizar a locos como yo que tuvieran ese sueño y formamos un grupo de locos cuya misión sería, pues, estudiar juntos cómo se hacen los juegos, cómo es eso de desarrollar videojuegos, ¿vale? Aquí estamos hablando, lógicamente, de una época pre-YouTube en la que, bueno, pues no era tan sencillo encontrar un tutorial de cómo crear nada. La información no era tan abundante ni tan ubicua como lo es hoy en día, ¿no? Así que con esta experiencia empezamos a desarrollar cosas. Los primeros proyectos los empezamos intentando hacer juegos muy ambiciosos que se parecieran a los juegos que nos gustaba jugar y rápidamente nos damos cuenta de que nos venían muy grandes y que teníamos que, bueno, que ir más poquito a poco. Entonces, después de cancelar 2 o 3 proyectos, decidimos hacer un juego de futbolín porque bueno, un juego de futbolín no necesitas ni diseño de personaje, ni diseño de niveles, ni narrativa. Hay toda una serie de cosas que te la puedes ahorrar y centrarte, pues bueno, en intentar terminar algo muy sencillo. Y eso es lo que hicimos. Y fue el primer videojuego completo, digamos, que conseguimos empezar y terminar. Y como tal, pues yo le tengo mucho cariño a este proyecto, pues, porque fue el primero que me demostró que yo iba a ser capaz de empezar y terminar un juego y de publicarlo en algún sitio, ¿no? Este juego lo llevamos a un certamen de creadores de videojuegos que se llamaba Art Futura, que se desarrollaba en Barcelona. Aquí veis a 2 de los socios en esta andadura, de los socios iniciales que tuve, que son Enrique Cabeza, que continúa todavía hoy en día siendo el director creativo aquí en The Game Kitchen, y Alejo, que ya no está en The Game Kitchen, pero sigue haciendo juegos. Y nada, fue súper brutal esa experiencia porque, bueno, nos dieron un premio por participar y por, bueno, la mención especial del jurado, que no sé ahora mismo muy bien qué significa, pero bueno, nos hizo mucha ilusión, ¿no? Que se nos reconociera ese esfuerzo. Y bueno, aparte de probar que esto era, digamos, que era capaz de terminar cosas, también este juego me sirvió para encontrar mi primer trabajo como programador de videojuegos. Y aquí se abre una etapa en la que me mudo de Sevilla, me voy del sur de España, me voy al centro, me voy a Madrid y me voy a trabajar a un estudio profesional de verdad de desarrollo de videojuegos que es Piro Studios, que bueno, es uno de los estudios más famosos que ya no existe, pero en esa época era el estudio más importante y casi el único estudio de videojuegos que había en funcionamiento en España, ¿no? Y esa etapa de mi vida fue alucinante, porque entré en contacto con programadores que eran mucho más avanzados que yo y pude aprender mucho y muy rápido de ellos. Desafortunadamente, el videojuego que estábamos realizando para Xbox 360, que se llamaba Cops, y era una especie de versión jugable de la serie The Wire, no llegó a salir. El proyecto se canceló porque no estaba bien encaminado. La dirección del estudio pues no tenía las cosas muy claras y al final el juego se canceló. Nos despidieron a todo el equipo y después de año y medio pues se acabó mi paso por este estudio y me volví a Sevilla, pero me volví habiendo aprendido a programar muy bien y me volví habiendo hecho muy buenos amigos dentro de la industria, entre estos compañeros que conocí aquí. Y entonces recuperé un poco la iniciativa que teníamos antigua de, bueno, de formar nuestro propio estudio de desarrollo con la gente de aquí del sur. Y bueno, les dije, oye, he aprendido mucho en Madrid, creo que ahora tengo las cosas mucho más claras, ¿por qué no lo intentamos de nuevo? Y nos pusimos a desarrollar el que sería nuestro primer videojuego comercial, el primer videojuego indie completo con la intención de sacarlo a la venta. Y ese fue Rotorscope, el secreto de la energía infinita, un juego de puzzles
que estuvimos desarrollando durante 2 años y que luego lanzamos para Xbox 360 en un apartado, bueno, en lo que era la prototienda de videojuegos online, lo que hoy se conoce como Xbox Live, pues bueno, la tienda de Xbox. Todavía el tema este de comprar juegos de forma digital no se había puesto de moda, por así decirlo, y la verdad es que no funcionó muy bien. Comercialmente el juego tenía mucha calidad, muy buenas reviews, pero al final vendimos muy pocas copias. No nos sirvió para, bueno, pues para darnos, nos dio de comer, pero sí que nos permitió participar en un concurso internacional que organizaba Microsoft para los juegos desarrollados para su consola, con su tecnología. Y el ganar ese concurso pues, nos dio la confianza necesaria para montar la empresa. Y ahí fue cuando nació The Game Kitchen, ¿no? El estudio bueno, la empresa que conocemos hoy en día. En un principio, la experiencia de intentar publicar nuestro propio juego con Rotoscope no funcionó. Entonces, lo que hicimos fue empezar a trabajar como una consultora, una empresa que desarrolla videojuegos por encargo. Nos pareció la solución ideal para ir consiguiendo el primer dinero, los primeros dinerillos, para ir adquiriendo experiencia y ser cada vez mejores desarrolladores y bueno, eso hicimos. Lo que pasa es que, claro, al final tampoco había mucha demanda de este tipo de servicios y la gente tampoco estaba dispuesta a pagar el dinero que realmente costaba este tipo de desarrollos. Así que adquirimos mucha experiencia, eso sí, pero la verdad es que no ganamos mucho dinero durante los 3 años que estuvimos funcionando como consultora. Algunas de las cosas que hicimos fue este juego de Facebook para un programa de televisión que se usaba en directo y que llamaban a los telespectadores a utilizar el juego durante el programa en tiempo real. Fue bastante curioso, fue la primera experiencia con un desarrollo en la nube, por así decirlo. Un multiplayer muy sencillo en el que solo había una mecánica que era hacer el tonto dándole un botón. Luego hicimos este simulador de slalom en silla de ruedas para una asociación de personas con discapacidad. Y esto es un deporte real y la gente que lo practica pues necesitaba un simulador para poder practicarlo. Como no podían ir, claro, no puedes ir a un centro deportivo a practicar este deporte cada vez que quieras, pues necesitaban un simulador para poder hacerlo desde casa en cualquier momento, ¿no? Y nos centramos un poco en este tipo de software educativo con un valor social o con un valor cultural. Y dentro de estos proyectos por encargo nos salió que es el Códex del Peregrino, que es una aventura gráfica point and click sobre el Camino de Santiago. El Camino de Santiago es una ruta turística milenaria que une que atraviesa Europa, ¿vale? Y que acaba en Santiago de Compostela, en Galicia. Pues esa ruta tiene un valor cultural muy grande y querían desarrollar pues, un videojuego que versara sobre los conceptos culturales que van en torno al Camino de Santiago. Esto es un proyecto que es de una universidad de Madrid que nos lo encargó y lo desarrollamos conjuntamente durante casi 2 años también estuvimos desarrollando. Este videojuego era para funcionar en la primera generación de iPads, era muy limitada, una potencia muy limitada y aún así estamos muy orgullosos de haber hecho un juego point and click 3D con los escasísimos recursos y la escasa potencia que tiene el iPad 1. Quedó bastante curioso. Y bueno, este fue, digamos, el último proyecto por encargo que hicimos. A partir de aquí decidimos que la cosa tenía que cambiar y que si nuestros clientes, digamos, que no iban a pagarnos todo el dinero que nosotros necesitábamos para desarrollar los videojuegos como queríamos hacerlo, al final era preferible, si íbamos a pasar hambre, pues que fuera con nuestros propios títulos, intentando hacer realidad nuestras propias ideas. Y ahí es cuando entramos en nuestra etapa indie de la mano de The Last Door, de nuestro primer juego indie. La idea de The Last Door era poder desarrollar algo y llevarlo a la venta
sin tener que recurrir a financiación, porque bueno, la financiación es muy difícil de conseguir aquí en España para videojuegos. Ahora es un poquito más sencillo, pero bueno, hace 5 o 6 años era prácticamente imposible, ¿no? Era imposible conseguir dinero para hacer un videojuego indie. Así que lo que hicimos fue diseñar un videojuego para que fuera lo más barato de producir posible, que no necesitáramos dinero en efectivo para casi nada, y la falta de presupuesto suplirla pues con ideas inteligentes que nos permitieran pues eso, conseguir mucho con muy poco, mucho a nivel de gameplay, ¿no? A nivel de jugabilidad. Para poder hacer algo así, pues tienes que tener una red familiar que te permita subsistir durante el tiempo que vas a tardar en hacer el juego. La verdad es que tardamos muy poco en desarrollarlo, ahora lo veréis, y eso ayudó a que lo pudiéramos hacer así, ¿no? La idea era llevarlo muy rápido al mercado, de hecho tardamos, me parece que 2 meses, y el concepto, la idea del juego la elegimos en base a la viabilidad. Se nos ocurrió hacer un videojuego que fuera episódico para centrarnos en financiar el primer episodio, y con el segundo pues ya veríamos cómo hacerlo, si funcionaba. Ajustamos todo el game design para que, bueno, no fuera lo más barato de producir posible, y lo llevamos a nuestra primera campaña de crowdfunding en Kickstarter, donde conseguimos 4.600 libras, que es muy poco dinero cuando se trata de hacer un videojuego, la verdad, un presupuesto bajísimo, pero fue suficiente para invertir 2 meses de trabajo en crear algo, ¿vale? Y ese algo fue el primer episodio de The Last Door. Se desarrolló, se publicó en solo 2 meses, 60 días. Además, creamos una página web y creamos nuestra propia plataforma de crowdfunding para repetir la experiencia de crowdfunding para el siguiente episodio, ¿no? Para no tener que depender de Kickstarter, porque además Kickstarter no estaba disponible en España en ese momento y había que tenías que hacer las campañas a través de un amigo que la hiciera desde Inglaterra, ¿no? Que era lo más cerca que solo se podía hacer en ese momento desde Estados Unidos e Inglaterra. Una vez que creamos el segundo episodio y el tercero, pudimos desarrollar un complejo modelo de financiación que consistía en tener el primer episodio gratuito en portales de juegos online tipo minijuegos.es o Armor Games, sitios web de juegos Flash que ya hoy en día han pasado totalmente de moda, pero en este momento eran súper demandados, había millones de jugadores en esas plataformas. Una vez que la gente jugaba gratuitamente al primer episodio ahí, se interesaba por el juego, por la IP, por el universo este, y entonces le ofrecíamos ayudar a financiar el episodio 2, ayudar a financiar el episodio 3 para obtener inmediatamente el episodio 2. Entonces tú jugabas a un episodio gratis, te enterabas de qué iba la cosa, y después ibas a la web y decías, estamos haciendo ya el tercero. Si quieres ir jugando al segundo, pues ayuda a financiar al tercero y te damos el segundo inmediatamente. Este modelo era curioso, nos permitió ir creciendo poquito a poco, pero a la larga se volvió insostenible. Entonces, lo que hicimos fue migrar a un modelo más tradicional de videojuego indie en Steam. Primero lo sacamos en Steam, después lo llevamos a iOS y Android, y por último lo hemos llevado también a consolas, como en un solo título con las 2 temporadas, en el caso de las consolas, que salió hace un par de años, lo sacamos. Ahora mismo el juego está disponible pues en todas las plataformas. Lo tenéis en iOS, en Android, en Xbox, en PS4, en Switch, está en todos lados. En este momento nos sobrevino la mayor crisis que habíamos tenido hasta la fecha. Habíamos desarrollado, habíamos lanzado en Steam la primera temporada de The Last Door y estábamos casi a punto de lanzar la segunda. Y aún así teníamos problemas para mantener, para mantener a flote la empresa. Seguíamos gastando más dinero del que ingresábamos. ¿Y por qué ocurría esto? Pues porque el juego, a pesar de ser muy bueno, ingresaba poco.
porque no le resultaba fácil convencer a la gente, no llamaba la atención lo suficiente en el punto de venta, en estas plataformas de venta online. No habíamos encontrado un publisher que fuera lo suficientemente potente y el propio juego, el diseño que tiene el juego a nivel de cuando tú lo juegas es muy bueno, pero no está diseñado para que llame la atención. Y todo esto, analizando la situación y pensando por qué había pasado todo esto, llegamos a la conclusión de que teníamos una grave carencia dentro del equipo y era que nadie estaba íntegramente dedicado a, pues a plantear este tipo de cuestiones. ¿Por qué si tienes un buen juego a que a todo el mundo le gusta, por qué nadie le da una oportunidad? Todo el mundo cuando le da una oportunidad le encanta, pero ¿por qué nadie se la estaba dando? ¿Vale? Pues porque es un juego que no tiene un envoltorio bien diseñado. ¿Y por qué no tiene un envoltorio bien diseñado? Pues porque nadie sabe cómo hacer eso. Nadie tiene tiempo de estudiar en el equipo, nadie tenía tiempo de estudiar cómo hacer eso bien y por lo tanto no se estaba haciendo. Esto es un resumen de la situación en la que estábamos. Éramos demasiadas personas, de las dos no vendía como debía y los ingresos pues eran inestables, no llegaban a un ritmo continuo. Había pequeños momentos en los que teníamos un poquillo más de dinero, pero casi siempre estábamos muy mal. Entonces, ¿cómo salimos adelante de esta situación? Pues algunas personas se fueron del equipo, de las cuales algunas han vuelto. Gracias a Blasphemous han podido volver al estudio posteriormente. Pero bueno, coincidió con que estábamos a punto de quebrar y estas personas recibieron ofertas interesantes de otros estudios y se decidieron irse para reducir la cantidad de nóminas que había que cubrir y porque bueno, les pareció que era lo que tenían que hacer a nivel personal en ese momento. Y el grandísimo cambio que acometimos en esta fase fue que yo dejé de ser uno de los programadores del equipo para convertirme en el manager de la empresa, en el director de la empresa y productor de los juegos. A partir de ahora, yo ya no tenía que preocuparme por hacer bien el código del juego, sino que tenía que preocuparme de que el juego se diseñara como un producto, ¿vale? Y aparte, pues todo lo que es la gestión de llevar una empresa, ¿no? De mantener una empresa funcionando. Pero sobre todo es el hecho de no solamente crear una obra dentro de Unity que funcione y que tenga sentido desde el game design, sino también crearla desde el punto de vista del mercado, que no solo sea un juego, sino que sea un producto. Y a partir de ese momento, pues me liberé de todas mis responsabilidades como programador y empecé a estudiar a la mayor velocidad posible porque el estudio se nos caía abajo y esto hacía falta para allá. Empecé a estudiar cómo hacer bien todas esas cuestiones y bueno, en un principio, lógicamente, era novatillo, no las hacía bien, pero bueno, si le dedicas suficiente tiempo a estudiar y a prepararte, pues vas mejorando con el tiempo. Y en esta situación nos planteamos afrontar nuestro siguiente juego, ¿no? Nuestro tercer título, si contamos The Last Door como dos títulos independientes. Y este desarrollo, pues, lo que luego se convertiría en Blasphemous, ¿no? Para nosotros sería el primer desarrollo con un productor 100% dedicado a ser productor. Tendría un plan de negocio, una idea clara de los costes que iba a implicar hacerlo, un diseño del producto, un diseño del envoltorio, un presupuesto detallado, básicamente hacer toda la parte aburrida de un desarrollo, pues por fin va a haber alguien que la va a hacer y la va a mantener viva durante todo el proceso, durante todos los años que va a tardar en hacerse el juego. Esto que veis aquí es la síntesis, es el génesis del proyecto. Esto lo hizo Enrique Cabeza, nuestro director creativo, al que visteis hace un momento sosteniendo el cartón gigante ese de que nos dieron en el premio del Extreme Table Soccer. Y fue un concept que pintó directamente a Pixel y que supuso la base de por dónde queríamos que fuera el siguiente proyecto. Así es como empezó todo. Él propuso, mira, ¿qué te parece esto? ¿Te mola visualmente? ¿Tiene buena pinta? El siguiente juego podría ser algo así.
Y bueno, nos gustó a todos. Dijimos, vale, pues esto tiene pinta de ser un juego de 2D, de vista lateral, de plataformas. Me recuerda al Ghosts and Goblins, me recuerda al Castlevania. Venga, mola. Adelante con ello. Pero no nos puede volver a pasar lo mismo que nos pasó con The Last Door. Tenemos que darle la vuelta al concepto, tenemos que trabajar el concepto. Antes de empezar a desarrollar el juego, vamos a pensar cómo hacemos que esto sea un juego que llame la atención cuando lo dejemos en el mercado, cuando lo soltemos en Steam, cuando lo soltemos en la eStore, en la eShop de Nintendo, que llame la atención un montón, que la gente no pueda evitar preguntarse, uy, ¿y este juego de qué va? ¿Vale? Y esa lección aprendida por culpa de, bueno, casi quebrar y perder todo lo que habíamos invertido durante 7 años, pues fue la que nos llevó a trabajar mucho este concepto hasta pues llegar a tener. Esto fue un paso intermedio, ¿no? Aquí fue cuando lo decidimos hacer mucho más oscuro y cuando decidimos cruzar la silueta del personaje principal en vez de ser el típico cazacriaturas, como vemos ahí a la izquierda, y el típico monstruo a la derecha, pues aquí ya empezamos a darle un toque personal, intentando buscar algo que no se hubiera visto nunca antes, ¿no? Y bueno, nos gustó a dónde iba apuntando maneras el concepto y seguimos trabajando el asunto en esa dirección. Decidimos un poco que utilizar nuestro folclore, el folclore del sur de España, para inspirar los elementos del videojuego era algo que nunca se había hecho y que merecía la pena de investigar esa línea, ¿vale? Y por ahí no lo hicimos porque queríamos, en principio no lo hicimos porque quisiéramos hablar de nuestra propia background cultural, sino porque queríamos crear algo que llamara la atención para que no se convirtiera en un arbusto rodante cuando llegara al market, ¿no? Estratégicamente pretendíamos reutilizar el prestigio de The Last Door, que es un juego que si bien estuvo a punto de llevar a la quiebra, a la ruina, por no haber desarrollado un modelo de negocio viable con él, sí que era un juego que habían jugado millones de jugadores cuando lo habíamos puesto gratuito en los portales estos de juegos Flash. O sea que digamos que la propiedad intelectual de Last Door era conocida en todo el mundo. Aunque nadie sabía que estábamos pasando hambre, todo el mundo sabía que, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente conocía el juego, ¿no? Trabajamos mucho Blasphemous como producto, como os comentaba antes, gracias a que yo tenía todo el tiempo del mundo para trabajar esos aspectos a partir de ahora. Y otra cosa que hicimos fue la generación de una comunidad previa al lanzamiento, ¿no? Trabajamos mucho la promoción del juego durante el desarrollo, durante los meses primeros del juego, para que cuando llegó la campaña de crowdfunding, pues funcionara. Blasphemous como producto, pues fueron estos 5 pilares los que yo me centré a la hora de trabajar la preproducción del juego. Definir muy bien para quién estábamos haciendo el juego. Decidimos hacer un juego basado en los conceptos Castlevania más Dark Souls. Si te gusta alguno de estos dos juegos, probablemente te gustará Blasphemous. Eso es lo que intentamos. Para hacer que llamara la atención, pues lo centramos íntegramente en crear un universo de fantasía oscura, como hacen la gente de From Software, pues crearlo a partir del folclore del sur de España. Esa es la idea más interesante que encontramos a la hora de orientar el proyecto. Otro de los grandes pilares del proyecto pues, es tener un arte pixel y una animación pixel súper fluida, súper llamativa y bueno, que entrara dentro de lo que hoy se puede considerar como entre los mejores del mundo, porque tampoco hay tanta gente, ¿no?, haciendo pixel art hoy en día. Todo el mundo hace 3D y hacen otras técnicas. Pues bueno, nosotros nos centramos en el pixel art porque creíamos que ahí es donde podíamos ser de los mejores del mundo, ¿no? ¿Cuánto dinero se necesitaba para hacer algo así? Pues creíamos que
con 40.000 euros provenientes del Asdor, ¿no? Que ya habíamos conseguido publicar la segunda parte y ya por fin empezaba a dar algo de dinero en vez de costar dinero. Con 35.000 euros sacados de Kickstarter y con un publisher que pusiera luego 100.000 para terminarlo, creíamos que entre 4 o 5 personas podíamos llegar a hacer una versión minimalista de Blasphemous. No el Blasphemous que ha llegado a salir, pero sí una versión muy pequeña. Al final nos acabamos gastando muchísimo más en hacer el juego. Pues bueno, pues por culpa de o gracias a la maravillosa campaña de crowdfunding que acabamos haciendo, ¿no? El juego lo llevamos a crowdfunding, muy trabajado. Dedicamos 7 meses en exclusiva a preparar la propuesta de valor que íbamos a llevar a la campaña de crowdfunding. Y bueno, estaba tan bien preparado, tan en la dirección correcta, por así decirlo. Yo me había encargado de, como ahora tenía tiempo suficiente, yo me había encargado de crear una alineación para que todo el esfuerzo del resto de los miembros del equipo, todo fuera alineado en una misma dirección, ¿no? En conseguir que la gente entendiera qué tipo de juego queríamos hacer el día que saliera la campaña de Kickstarter. Y bueno, de aquí nos quedaron unos 200.000 euros limpios para el desarrollo, a lo cual se sumó otros 100.000 euros que aportó el publisher. Y bueno, pues nos gastamos eso o quizá un poquillo más para crear la primera versión del juego, ¿no? Por fin, gracias al crowdfunding, teníamos dinero suficiente para hacer el proyecto, una versión mucho más ambiciosa de la que habíamos planteado inicialmente. Conseguimos 10.000 mecenas, que son 10.000 clientes tempranos. Llamamos la atención de todos los publishers y conseguimos firmar con uno que nos parecía muy buen socio y al final se ha demostrado que lo ha sido. Y también conseguimos validar, que esto era algo que nos preocupaba mucho, validar si íbamos por el buen camino. Validamos que la gente iba a querer un juego que fuera una mezcla entre Castlevania y Dark Souls, que estuviera basado en el folclore del sur de España, ¿no? Esos tres ingredientes mezclados de la manera que nosotros las mezclamos, a nosotros nos parecía buena idea, pero hasta que el público no lo valida, puede resultar que estás equivocado y encontrarte una sorpresa, ¿no? Después, pues la verdad es que la campaña de crowdfunding en todos los sentidos nos dejó bastante tranquilos. Hicimos 3 prototipos antes del lanzamiento de la campaña de crowdfunding. Nos centramos en resolver cómo tenía que verse el juego a grandes rasgos, así que hicimos un prototipo estético en el que tú podías saltar y pegar un espadazo y poco más, pero bueno, ya se establecían las bases de cómo se tenía que ver el juego estéticamente, ¿no? Después, bueno, aquí está un poco la lista de las cosas que le metimos. Los pinchos, siempre. Los pinchos estaban ahí desde el principio y han llegado a ser mundialmente famosos porque son implacables, ¿no? Luego hicimos un prototipo de gameplay que se trataba de resolver la gran incógnita de, oye, vale, ya sabemos cómo Blasphemous se tiene que ver, pues ¿cuáles van a ser las mecánicas principales de este juego? ¿Hasta dónde podemos llevar el combate? ¿Hasta qué tipo de vectores de progresión va a encontrar el jugador para ir mejorando a lo largo de la partida? Y luego, muy importante también, ¿qué tipo de herramientas tenemos que crear para poder crear muchos niveles, para poder crear muchas horas de gameplay, ¿no? Por eso veis que el prototipo de gameplay está hecho con cajitas grises, porque se trataba de, bueno, incorporar al equipo, que hasta ese momento no lo teníamos, incorporar un diseñador de niveles que se centrara en resolver el diseño de niveles y que estableciera pues una serie de herramientas que le permitieran pues efectivamente crear la geometría de los niveles, ¿no? Luego esas cajitas grises lógicamente se tapan con elementos pixelar decorativos y al final hicimos un tercer y último prototipo. Bueno, aquí está la lista de cosas que metimos en esta fase, un montón. Y al final creamos el último prototipo que era, oye, sobre la base de todo lo anterior, vamos a crear los personajes no jugadores, vamos a crear el sistema de diálogo y vamos a crear todas las cosas que estén relacionadas con la progresión y con la narrativa. Y con eso ya tendríamos
todos los ingredientes del juego más o menos diseñados y probados. Pero al final tienes has dado respuesta a todas las preguntas de cómo va a ser el juego, pero en el fondo te has plantado en junio de 2018 y tenemos 0 minutos de gameplay. Es decir, ninguna de las cosas creadas en el juego eran niveles del juego final, eran todos niveles de prueba para probar que las características funcionaban. Entonces, a partir de aquí viene un plan pesadillesco para intentar montar todos los niveles del juego y crear todos los enemigos del juego y todos los ítems equipables del juego en unos 6 meses, porque era el tiempo que quedaba para tenerlo terminado y salir en la fecha que habíamos previsto, ¿no? El plan de producción, pues se trata de evaluar todo el trabajo que te queda por delante hasta llegar a tener un juego terminado, ordenarlo en el tiempo y bueno, ponerte las pilas, porque si no vas sacando mes a mes, semana a semana todo el trabajo que hace falta sacar, pues no llegas, tienes que recortar o tienes que hacer algo. Pero el juego tiene que estar listo el día de salida, ¿no? Al final, en producción, pues tuvimos una serie de entregas. Esto ya es un poco más técnico de la cuenta. Pero bueno, lo conseguimos. El 100% del juego en solo 6 meses, ¿no? No es el 100%, es el 100% del contenido final. En realidad, habíamos resuelto muchísimas cosas durante 2 años, ¿no? Si no hubiera resuelto esas 2 cosas, sería imposible. El equipo que desarrolló Blasphemous al final fueron 15 personas, de las cuales 9 eran empleados in-house y 6 eran autónomos externos, ¿vale? 2 programadores, un diseñador técnico, 2 diseñadores, un director de arte, 2 artistas concept, 2 artistas de entorno, 3 animadores de pixel, 3 animadores de personaje, una persona de audio que hizo tanto los efectos de sonido como la música, que es Carlos Viola. Y luego yo, que hago de CEO de la empresa, marketing y producción. Vale. 15 personas en total fueron necesarias para crear el juego. Y bueno, aquí me remito un poco a la primera diapositiva en la que hablábamos de lo que ha conseguido el juego y tal. Y bueno, pues mira, al final todo ha salido bien. Después de casi 10 años peleando para llegar a este punto, pues bueno, al final lo hemos conseguido. Como veis, no es nada fácil emprender en desarrollo de videojuegos, pero con la capacidad de resiliencia necesaria y la capacidad de paciencia necesaria, pues se puede conseguir. Y no sé si, me imagino que ahora han estado recopilando preguntas a través de redes sociales, no sé si me las la podéis lanzar de alguna manera. Ahí tenéis mi correo, por si queréis entrar en contacto conmigo. Buenísimo. Muchísimas gracias, Mauricio, por tu charla con muchos insights, ¿no? Con mucho contenido que nos deja bastante que pensar. Una de las cosas que más me gustaron que mencionaste fue el tema este, ¿no? de cómo formar un colectivo de personas, ¿no? Con una misma visión, una pequeña comunidad, ¿no? Con una sola meta, con un sueño, con esa visión a largo plazo, ¿no? El compromiso sobre todo para lograrlo. Y bueno, y aunque tuvieron un proceso largo, como decías vos, ¿no? 7 años de pronto, lecciones aprendidas, casi la quiebra, etcétera, etcétera, mucho trabajo, pues al final de cuentas valió la pena, ¿no? Y fue exitoso. Y tenemos muchísimas preguntas para vos. Antes de entrar en ello, quería hacer una reflexión también. Esto es un dato que no sé si todos manejan, pero es interesante poner sobre la mesa, ¿no? El aspecto también, como hablamos nosotros desde el punto de vista de desarrollo socioeconómico de las industrias creativas o que las industrias creativas aportan, y por supuesto digamos que la industria cinematográfica es una de esas grandes industrias que siempre pensamos en ella, ¿no? Como que produce millones de dólares y demás. Pero un dato interesante es que la industria de videojuegos, de hecho, produce más que la industria no cinematográfica
y la industria de deportes de ligas mayores combinada. O sea, es un monstruo, ¿no? A nivel también de desarrollo socioeconómico y ni se diga cultural, ¿no? Para disfrutar, y como decías que le metiste ahí, ¿no? Algunos guiños culturales de Sevilla al videojuego. Pero bueno, ahora me caigo y más bien voy a compartirte algunas de las preguntas que nos dejaron por ahí. Adelante. Uno es cómo inicias el proceso para diseñar videojuegos. David bien preguntaba esto y más adelante también preguntaba sobre el desarrollo del guión, ¿no? Si es algo que van creando según van avanzando o desde el inicio ya lo tienen proyectado. En la mayoría de géneros de videojuegos, el guión se hace en el último tercio del desarrollo. Los videojuegos pueden ser más o menos narrativos, pero la mayoría, incluso los hay que son muy narrativos, pero no entregan la narrativa de una forma cinematográfica, sino que la entregan utilizando diversas mecánicas que no existen hasta bueno, bien avanzado el proyecto. Entonces, exceptuando aquellos juegos, por ejemplo, Uncharted, que es un juego que es casi una película y que tiene un 75% del trabajo de ese videojuego se lo lleva las partes cinemáticas que no son de gameplay, que es crear como es una película con interludios jugables, ¿no? Pues ahí sí que se hace un guión al principio y es mucho más parecido al cine. Pero en un videojuego normal, en el 99,9% de los videojuegos, el guión se hace muy al final. Lo que es el writing, llamar a profesionales de la escritura, se hace por el final y porque a ellos les tienes que decir, mira, nuestro guión se entrega a través de esta mecánica, leyendo notas, cuando le das a este botón, el personaje que te acompaña te dice una frase. Como esos momentos no están determinados hasta muy avanzado el desarrollo, no se puede escribir antes. Entonces se supedita a todo lo que son desarrollo de mecánicas. Buenísimo, perfecto. Y para empezar, tenemos varias preguntas alrededor de ese tema, ¿no? Uno es, ¿qué software recomendarías para alguien que quiere empezar a programar, ¿no? A producir videojuegos? Otro es, ¿cuánta gente, aunque nos compartiste, ¿no? Sobre el equipo de ustedes de 15 personas, pero cuánta gente sería el mínimo que se necesita para desarrollar un juego? Y también un poco cómo conectaron ustedes, si a través de alguna aplicación, algún foro, o cómo recomendarías que la gente pueda conectar, ¿no? con más personas que están interesados en este tema. Ok, pues a nivel de software depende mucho de lo que quieras hacer. La respuesta por defecto sería Unity. Unity es el que cubre casi todos los casos, pero luego también hay muchos casos de que te puede convenir mejor utilizar otra herramienta, como puede ser Unreal o puede ser otra. Pero Unity yo creo que además ofrece una curva de aprendizaje mucho más asequible que otras herramientas. Así que me dicen que vuelva a la diapositiva esta. Ahí va. Me dicen que Unity, Unity yo creo que es la que resume mejor un poco lo que pueden ser los primeros años de un desarrollo, para un desarrollador. Luego, en cuanto al equipo mínimo que te puede hacer falta para desarrollar un juego, pues hay muchos casos de desarrolladores solitarios, una sola persona, que lo hace casi todo, ¿no? Que lo hace todo por libre y luego, si acaso, subcontrata algunos aspectos concretos, como puede ser la música o cosas que a lo mejor escapan totalmente a sus posibilidades, ¿no? De hacerlo personalmente. Pero eso tampoco es lo normal. Lo normal es cubrir 4 aspectos. Uno de ellos es la producción, que es lo que hago yo hoy por hoy, la programación, el game design y el arte. Entonces, lo ideal
sería empezar con 4 personas para que cada uno se pudiera centrar en aprender a hacer muy bien esas 4 cosas. ¿Y había algo más? Sí, ¿y cómo conectar? Sí, eso. ¿Cómo conectaron ustedes y qué recomendás? ¿Qué plataforma? Claro, ¿Qué red? nosotros empezamos a conectar, pues el mundo era muy diferente. Hace tantos años ya que no tendría sentido, ¿no? Pero claro, como no había los foros que hay hoy en día, a modo de anécdota, os puedo contar que lo que hicimos fue hacer fotocopias hicimos un cartel con Microsoft Word. Queremos hacer videojuegos. ¿Te unes a nosotros? Y eso lo llevamos a las universidades y los pegamos allí con fixo, con papel adhesivo, lo pegamos por todas las paredes del campus. Y 2 o 3 personas pues escribieron. Y así empezamos. Hoy en día es mucho más sencillo porque se suelen dinamizar comunidades en torno a las herramientas de desarrollo. Tenemos Discord, que es una herramienta maravillosa y seguro que hay 1, 2 o 3 Discords de desarrollo de videojuegos centrados en la comunidad de Nicaragua que podéis visitar. O incluso de herramientas específicas. Hoy en día es muy sencillo en redes sociales y en encontrar con gente con la que establecer un diálogo y empezar a tener una experiencia de desarrollo colaborativa. De acuerdo, súper. Sí, por ahí había mencionado Discord también. Eh, una última pregunta de Neru, que lo voy a parafrasear, pero después de descartar, digamos, ¿no? Un proyecto, o que lo descartan por vos, ¿cómo sacas la fuerza, ¿no? O la inspiración para ya sea continuar con ese proyecto, darle la vuelta, o simplemente no seguir adelante hacia el próximo? Pues lo principal es pensar que es no vivir las cosas como un fracaso. A veces que las cosas no salgan bien son necesarias para aprender las lecciones que necesitas para que llegar a que salga bien. Es decir, hay que abrazar el concepto de que no se puede tener éxito directamente, sino que la única manera y la manera más rápida de llegar a tener un éxito es tener una serie relativamente frecuente de fracasos, porque cada uno de esos fracasos te va a enseñar, te va a hacer que subas un escalón en la escalera de la sostenibilidad hasta llegar a un escalón en el que dirás, vale, pues a partir de ahora ya lo tengo todo para conseguir un éxito. Entonces, no lo viváis como un fracaso. Cada vez que intentéis algo y no salga como esperabais, tenéis que vivirlo como una oportunidad de aprender, una oportunidad de pararos a reflexionar por qué no ha salido bien, llegar a las conclusiones correctas y intentarlo de otra manera. Eso no es el camino del fracasado, ese es el camino de todo el mundo. Todo el mundo lo ha hecho así. La gente que cuando tú ves que a alguien le funciona algo, ves, oh, mira, estos 3 chicos han montado un estudio, han creado su juego y les ha ido muy bien. Pues incluso ese caso de éxito, si te paras a examinarlo más de cerca, verás que no ha salido de la nada, que antes de eso lo intentaron de otra forma y antes de otra y antes de otra. A todo el mundo le pasa así. Entonces, eso es lo normal. Lo único que hay que tener es paciencia, porque se tarda más tiempo del que creéis en llegar a que las cosas funcionen. Y segundo, una cultura de ir mejorando a través de la introspección. Cada vez que intentes algo y no funcione, pues en vez de desanimarte, céntrate en analizar por qué no ha ido bien y a intentarlo de otra manera. Muchísimas gracias por esas palabras, Mauricio, buenísimo. Y eso la verdad es que aplica a todo, ¿no? Sí. La resiliencia, el enfoque, la perseverancia, aplica a todo buenísimo. Una última pregunta ahora sí es, si hay alguien interesado en contactarte, ¿cómo lo hacen? Ahí tenéis mi correo,
que yo como productor ya mi interfaz con el mundo es mi bandeja de entrada de correos. Estoy casi todo el día leyendo y contestando correos, así que lo más seguro es que me escribáis un correo Perfecto. y ahí me tenéis para lo que necesitéis. Buenísimo. Pues muchísimas gracias por participar hoy, por compartirnos, ¿no? Tu historia, tus conocimientos, estas reflexiones súper buenas y puntuales. Y nada, seguimos en contacto. Por ahí vamos a compartir el correo de Mauricio. Y gracias nuevamente. Muchas gracias a vosotros por invitarme a participar y nada, que disfrutéis el resto de las ponencias del día. Buenísimo. Gracias, Mauricio.